Muy buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad vamos a dar el inicio a la primera jornada de psicología y neurociencia. En esta oportunidad vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Pamela Kanki, quien es doctora en microbiología de la Universidad de San Francisco de Quito. Estudió bioquímica en la clínica de la Universidad Central del Ecuador y trabajó un proyecto para aislar salmonera y la fauna de urbana de Quito. Realizó un máster en biología celular y molecular en España en la Universidad de Málaga, donde analizó la variabilidad del genoma SARS-CoV-2 en el departamento de biología celular, genética y fisiología. Le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, que nos va a presentar el tema de influencia de la microbiota intestinal en el funcionamiento del sistema nervioso. Bienvenida, Mami Buenas Kanki. noches con todos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches con todos. Sí, el día de hoy vamos a hablar un poco de la influencia de la microbiota intestinal y su relación con el funcionamiento del sistema nervioso. Para comenzar, decirles que yo soy candidata a doctorado en microbiología, entonces de ahí la información que voy a transmitirles un poco el día de hoy, ¿ya? Entonces, para comenzar con esta jornada, daría una presentación breve para que todos los que nos están siguiendo y los que quizá vean después de este video se familiaricen con este tema. Y luego resolveremos también las dudas que tenga el público, las preguntas que puedan surgir para formar un conversatorio sobre este tema que es bastante relevante y pues, ¿por qué no darle realce en esta jornada de la psicología y las neurociencias? Yep. Entonces, para comenzar a indagar en este tema, lo más importante sería decirles que el día de hoy de lo que yo les voy a hablar es sobre esta triada que vemos en esta imagen de la presentación que tengo aquí. Es una especie de conexión que existe a pesar de que aún es un poco desconocido el tema, pero se sabe ya, se ha comprobado con distintos experimentos, ensayos in vitro, in vivo e incluso también ensayos clínicos que hay un enlace directo entre el cerebro y la microbiota intestinal. Sabíamos que era esto directo del intestino al cerebro, pero no era tan claro cómo se daba este funcionamiento ni por qué hay esta relación entre estos dos órganos que están bastante separados, ¿no es cierto?, en el cuerpo de los seres humanos. Pero con la investigación en el área de la microbiología se sabe que pues todo lo que rodea a la mucosa, todo lo que rodea a los intestinos, ya sea al intestino delgado, al intestino grueso, también la parte del estómago, están recubiertas por distintas bacterias, ¿ya? Entonces, de ahí viene el término de microbiota. Entonces, ¿qué es la microbiota? La microbiota no es más que un conjunto de microorganismos. Ellos no solo bacterias, sino también hongos, arqueas, virus, parásitos que residen en el cuerpo. Nosotros no tenemos únicamente la microbiota intestinal. El cuerpo humano también tiene microbiota en la piel, tiene microbiota en algunos órganos, también conocemos la microbiota vaginal y pues el día de hoy vamos a enfocarnos un poco en la microbiota intestinal. Entonces, si la microbiota intestinal viene a ser el conjunto de microorganismos que viven en todo el tracto gastrointestinal, es decir, desde el estómago también tenemos el intestino grueso, el intestino delgado en los seres vivos. El día de hoy vamos a enfocarnos en la parte de los seres vivos, pero esta microbiota también está presente en otros animales, ¿ya? Entonces, es todo un ecosistema microbiano que está compuesto, como ya les dije, de bacterias en mucha más grande cantidad, pero también aquí hay arqueas, también hay virus, hay hongos, hay protozoos y toda esta comunidad microbiana es la que va a jugar un papel bastante interesante y crucial en la salud de los seres humanos, de su huésped, como se podría decir, ya que forma parte del aparato gastrointestinal de los seres humanos.
Entonces, por esto está involucrada en distintos procesos que son esenciales, como no solo la digestión, la síntesis de vitaminas, regulación del sistema inmunológico, sino también nos protege contra patógenos que pues pueden llegar a contaminar. ¿Ya? Entonces, esa por una parte, tenemos descifrada esta parte de lo que es el intestino y lo que se compone, que es la microbiota intestinal. Ahora, el otro eje es el del sistema nervioso. El sistema nervioso, como nosotros sabemos, es una red compleja de células y tejidos que se encargan de coordinar y controlar todas las funciones del cuerpo, desde las más simples, como por ejemplo los reflejos, hasta las más complejas del pensamiento, emociones, del comportamiento, y es en lo que estamos dando realce en todas las charlas que se están tratando en esta jornada, ¿no es cierto? Entonces, este sistema es el responsable de que todo el cuerpo y el entorno externo que nosotros tenemos respondamos de manera adecuada a los diferentes estímulos que pueden existir. Ya, entonces, basándonos en esto, sabemos que tenemos un sistema nervioso central, el que está compuesto, sí, por el cerebro, que es el órgano más grande y más complejo de este sistema nervioso central, la médula espinal, que es la vía por la que se va a comunicar el cerebro y el resto del cuerpo. Adicional a esto, también está compuesto por el sistema nervioso central, con los nervios espinales, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Todo esto es, bueno, era bastante una duda, una hipótesis de por qué tiene conexión con el sistema, ya con el sistema digestivo. Entonces, ¿cómo se basaron estos estudios o cómo se sabe que existe esta relación? Es porque se indagó a inicio la diversidad de la microbiota intestinal. Entonces, comenzaron con distintos tipos de ensayos que hoy día la ciencia nos lo permite, saber qué tipos de bacterias, virus, arqueas, protozoos se encuentran en cada una de las fases del aparato gastrointestinal. Cabe recalcar que hay diferencia de la microbiota en cada una de las zonas porque la acción que se hace en cada parte del sistema digestivo es diferente y adicional también el ambiente es distinto. Por ejemplo, en el estómago el pH es bastante ácido para comenzar a digerir los alimentos y pasarlos al intestino delgado y entonces hay distinta diversidad y de ahí también, como pueden ustedes observar en esta imagen, las bacterias, los grupos bacterianos, las familias de bacterias son uno de estos. ¿Ya? De ahí viene el término de diversidad. Entonces, la microbiota intestinal es extremadamente diversa, con millones de especies. Aquí, los nombres que se encuentran aquí son de géneros o de familias. Cada una de estas se divide en distintas especies, distintos géneros que forman miles de estas especies bacterianas que coexisten en todo este ambiente intestinal. Y esta diversidad es vital porque esto nos va a permitir tener un equilibrio y el funcionamiento adecuado del ecosistema intestinal. También otro término que se ha descrito con esto es la composición, ¿ya? Y es lo que nos ha permitido de alguna manera ir relacionando la microbiota con no solo el sistema nervioso, sino también con otros órganos, con otros sistemas del cuerpo humano. Porque se comenzó en la investigación a analizar la microbiota intestinal de distintos humanos y se ha comprobado que entre individuos varía, que no es la misma, que se influencia por distintos factores como los que ven ustedes en esta imagen, desde la forma en la que nosotros nacemos, si hemos sido o no amamantados, la dieta que tenemos diariamente, si practicamos o no ejercicio, también el envejecimiento va alterando este sistema, los medicamentos, si consumen muchos antibióticos, la localización incluso geográfica, de ahí un poco la variedad de dietas que se tiene en cada parte del mundo, y todo eso hace que difiera
la composición de la microbiota intestinal entre individuos por todos estos factores. Entonces, de inicio se comenzó analizando eso, la diversidad, la composición de la microbiota intestinal de distintos individuos y asociando a distintas características que por ahí comenzaban a identificarse la diversidad que existe en todo el entorno. Entonces, ¿para qué nos sirve? Entre este grupo de bacterias, de las que aquí un poco les destacamos, tienen bastante realce algunas conocidas como probióticos, que son, por ejemplo, los lactobacilos. También tenemos lactococcus y otras especies, otros géneros que son conocidos por dar beneficio a esta microbiota para mantenerle de forma adecuada y para que su funcionamiento y su equilibrio sea el adecuado. ¿Cómo mantenemos nosotros todo esto? Pues por lo general estas bacterias se encuentran en distintos alimentos que consumimos a diario, en su mayoría alimentos fermentados que contienen esto y que van a llegar a nuestro tracto gastrointestinal para seguir manteniendo este equilibrio de la microbiota. Como ya les dije, un ejemplo claro es de lactobacilos. Y pues estos microorganismos van a traer distintos beneficios para el ser humano en el tracto gastrointestinal. No solo se ha relacionado esto con lo que vamos a hablar el día de hoy del sistema nervioso, sino también se sabe que cuando nosotros consumimos todos estos probióticos que son bastante buenos y beneficiosos para nuestra salud, nos brindan sus beneficios como antihipertensivos, como antidiabéticos, para modular la adecuada relación de la microbiota intestinal con los demás sistemas del cuerpo, disminuyen los niveles de colesterol e incluso interfieren en la inmunomodulación para mantener nuestro sistema inmune mucho más activo. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Por qué el consumir una bacteria genera estos beneficios? Pues aún no se conoce del todo, pero lo que está dilucidando la ciencia recientemente es que estas bacterias pueden ser productoras de distintos metabolitos, de distintas cosas que incluso no han sido caracterizadas del todo, que incluso se desconoce el nombre de los metabolitos que pueden producir, de las cosas químicas, de toda la composición que tienen estos probióticos, que, bueno, su término adecuado son posbióticos porque es lo que produce por ejemplo, este lactobacilo. Uno que ha sido bastante bien caracterizado y de dónde viene el nombre del lactobacilo es el ácido láctico. El ácido láctico ha tenido muchos beneficios y ha sido, pues, se conoce hoy que es el que ha causado el que ocurran algunos de estos beneficios que se describe en esta imagen. Y vamos a ver también otros componentes que producen estas bacterias y que son beneficiosos. Ya, entonces, toda esta parte de los compuestos que son positivos para nuestra salud, que son beneficiosos para el ser humano, se conocen como probióticos. Es bastante conocido el término porque se encuentra en alimentos fermentados y uno de esos que lo consumimos a diario, que es el yogur. Pero bueno, no basta únicamente con el consumo del yogur, porque cuando uno consume la bacteria viva en sí, necesita consumir este lactobacilo para que luego llegue al tracto gastrointestinal y además de llegar, tiene que multiplicarse, tiene que comenzar a metabolizar y para hacer todo esto tiene que estar la bacteria viva. ¿Cómo ayudamos nosotros a los probióticos? Que, por ejemplo, los consumimos en el yogur, es con el consumo de prebióticos. Esto es un conjunto de alimentos que lo que van a ayudar es que, como igual van a llegar al estómago, van a llegar al tracto gastrointestinal, ahí pues van a servir de alimento para los probióticos, porque las bacterias siguen siendo seres vivos que necesitan alimento, que necesitan ciertos recursos para poderse multiplicar, para poder realizar su metabolismo. Entonces, de ahí también la importancia del consumo del prebiótico, de tener una dieta adecuada y balanceada.
Y hoy en día, pues lo que investigamos y uno de los campos en los que yo me dedico a investigar también en el doctorado es la producción de postbióticos. Es decir, ya estos metabolitos que, como les dije hace un momento, no están del todo caracterizados, no se han determinado aún los nombres exactos de cada uno de ellos, pero se comienza ya a hacer una caracterización química, a buscar qué tipos de actividades tienen como actividad antimicrobiana, antihipertensiva, inmunomoduladores y todo eso. Entonces comenzamos a dar nombres a todos estos posbióticos porque lo ideal sería que en lugar de que los seres humanos tengamos que consumir el yogur, a veces o también a veces nos mandan a consumir estos probióticos que vienen en ciertos productos, pero se necesita que no se salten, por ejemplo, la fase adecuada de almacenamiento para que lleguen en su forma viva y puedan ejercer esta actividad. Entonces, la ventaja de los posbióticos en este caso es que tendríamos el metabolito directamente y se podría transportar como cualquier otro medicamento con una forma más sencilla y poderse incluso administrar de mejor manera. Entonces, aquí hemos abarcado lo que es los beneficios que tienen distintas bacterias y que nos pueden ayudar. ¿Ya? ¿En qué nos ayudan principalmente? En mantener una flora o una microbiota normal. Es decir, que si yo tengo una adecuada ingestión de alimentos, una dieta que sea buena para mí, para los requisitos que yo tenga, lo que necesite, eso también va a ayudar a que en este lugar esta microbiota, esta composición de bacterias, de hongos, de virus, sea la adecuada, esté en equilibrio y con eso no se alteren los demás sistemas que, como lo vamos a ver el día de hoy, se altera el sistema nervioso. ¿Ya? Cuando no sucede esto, cuando no hay equilibrio, cuando no hay homeostasis en esta bacteria, en esta microbiota que nosotros lo conocemos como eubiosis, que es estar en términos de equilibrio, se le determina esto como disbiosis. Y la disbiosis se genera también por por distintos eventos, entre ellos incluso inflamatorios, que hacen que si yo consumo quizá algún patógeno o algo pasa, se comienza a alterar e incluso las bacterias que aquí están como microbiota normal comienzan a cambiar de niveles porque además de que hay diversidad, cada una de ellas está en cierta concentración para que sea adecuada, para que sea lo más adecuada para nuestra salud. Pero si comienzan a haber estos desbalances, unas bacterias que debían quizá estar en niveles bajos comienzan a aumentar y producen inflamaciones o distintas enfermedades que pueden llevar a tener eventos que no solo van a agravar la parte gastrointestinal, sino que el día de hoy vamos a ver que incluso afecta a la parte del sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que afecta o cómo es que influye todo esto? Primero, los microorganismos que se relacionan y que se encuentran en la microbiota ayudan en distintas funciones. En muchísimas funciones, una de ellas es la digestión, porque va a ayudarnos a descomponer compuestos alimenticios que son complejos, como por ejemplo cuando consumimos fibra, cuando no pueden ser digeridos por enzimas netamente humanas. Algunas bacterias incluso producen estas enzimas u otros compuestos que ayudan a metabolizar los alimentos que nosotros digerimos. También, como les dije hace un momento, producen estos metabolitos y uno de los más conocidos es el que está aquí primerito, que son los ácidos grasos de cadena corta. Estos, como por ejemplo el butirato, son súper importantes para la salud del colon y para evitar también efectos que son inflamatorios, es decir, actúan como antiinflamatorios, también actúan como antioxidantes. Adicional a esto, también se modula el sistema nervioso, ¿sí? No solo comenzamos ya a desglosarnos desde el sistema intestinal a los demás sistemas que hay en los distintos órganos del cuerpo. En la parte del sistema inmunológico va a trabajar en la modulación de la respuesta inmunitaria, ayudando al cuerpo a distinguir entre los microbios que hace un ratito vimos son beneficiosos y de los que son patógenos y pueden causar alteración. Entonces, de esto va a venir la protección contra los distintos patógenos.
compiten con patógenos por nutrientes, por espacio, y eso va a dificultar la colonización de lo que es los patógenos cuando nosotros quizá consumimos algún alimento que esté contaminado con algún patógeno, y pues si nosotros tenemos una flora adecuada, incluso vamos a evitar que la infección prospere, que hayan síntomas graves, ¿ya? Entonces también la importancia de tener una microbiota saludable. Ya, adicional a eso, también tenemos mediadores inflamatorios, tenemos que se va a mejorar el metabolismo lipídico, es decir, todas las grasas van a ser metabolizadas de una manera adecuada para evitar incluso la obesidad y todo esto. Adicional a esto, hay beneficios con el epitelio intestinal, sensibilidad a la insulina para comenzar a trabajar y a metabolizar todo lo que son carbohidratos, y la disminución de niveles de azúcar en sangre. Adicional a esto, también ayudan las bacterias y la microbiota normal a producir vitaminas que son esenciales para el cuerpo, que son esenciales para distintas fases de metabolismo que sucede a diario con los alimentos que nosotros consumimos para producir energía y para poder realizar todas las actividades que hacemos a diario. Y también tenemos que nos ayuda a mantener la homeostasis. Si nuestra microbiota está bien, todos los ejes que van conectados a los distintos órganos que se pueden observar aquí están funcionando de forma adecuada, ¿ya? Entonces, cuando hay un desequilibrio en la microbiota intestinal, que ya les dije hace un momento, se conoce como disbiosis, se van alterando distintos ejes de los que se describen aquí, y se ha asociado a diversas condiciones de salud, como enfermedades inflamatorias del intestino, obesidad, diabetes, trastornos neurológicos y ciertas formas incluso de cáncer. ¿Ya? Entonces, basándonos en todo esto, es que es bastante importante, es bastante esencial mantener los niveles adecuados de microorganismos que se requieren en la microbiota, y eso principalmente se logra manteniendo una dieta adecuada, con buenos hábitos de ejercicio, manteniendo la tranquilidad. También es indispensable la salud mental, ¿ya? Entonces, aquí, como primer punto, se detalla el eje intestino-cerebro. Es importante porque la microbiota intestinal y el sistema nervioso están interconectados de una forma que es bidimensional, es decir, uno le influencia al otro, y esto se vuelve tanto del cerebro al intestino y del intestino al cerebro. Por eso se le conoce como vía bidireccional de comunicación, para tener esta interacción tanto entre en el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso, enfocándonos un poco más en el sistema nervioso central. Entonces, es así como la microbiota que compone el intestino, la microbiota intestinal, puede influir en la función del cerebro, en el comportamiento, y también el cerebro puede afectar la composición y el funcionamiento de la microbiota. Aquí podemos observar también, el día de hoy nos enfocamos un poco en este eje, pero hay muchos otros ejes más que necesitan también ser considerados. Es súper importante mantener la modulación adecuada de la microbiota intestinal para mantener también un estilo de vida saludable y evitar pues toda esta lista de enfermedades que se observan aquí. Entonces, volvemos aquí a mostrar la triada con la que iniciamos esta exposición. Aquí está el cerebro como eje fundamental del sistema nervioso central, y pues va a haber esta influencia bidireccional. Tanto el cerebro va a afectar a la composición y al funcionamiento de la microbiota, como también la microbiota va a influir en la función cerebral y en el comportamiento. Entonces, aquí es cuando se divide, cuando la microbiota es saludable, cuando los niveles de bacterias beneficiosas son mayores, son las indicadas, que cuando está alterada, quizá algún patógeno ya aquí está en niveles mucho más altos que las bacterias que son beneficiosas.
Entonces, cuando todo va bien y cuando hay eubiosis, el estado pues, se conoce como sano. Ya lo que va a suceder en esta conexión, en este eje que observamos aquí, es que el comportamiento, el estado cognitivo, el estado emocional va a ser adecuado, vamos a sentirnos bien, vamos a sentir tranquilidad. Ya, incluso hay estudios que han indicado que la microbiota influye en el umbral sensitivo al dolor, es decir, hay una influencia en la percepción del dolor, si uno tiene o no alterada los niveles de los distintos microorganismos en la microbiota intestinal. Adicional a esto, cuando los niveles de patógenos se alteran o así, hay niveles anormales de células inflamatorias porque nuestro sistema inmune comienza a responder a la existencia de alguna posible infección. Y con estos también vienen mediadores químicos tratando de acarrear esta infección, pero lo que hacen es comenzar a producir inflamación en nuestro organismo que incluso va a alterar mucho más el estado de salud. Entonces, cuando uno tiene la microbiota alterada, ya sea por niveles de estrés o por alguna enfermedad, van a haber alteraciones en todos estos ámbitos que están relacionados con el sistema nervioso central, ¿ya? ¿Y cómo se establece por lo general la relación? Uno de los enlaces que se ha establecido es a través del nervio vago. El nervio vago es una de las principales vías de comunicación que existe entre el cerebro y el intestino y viceversa. Ya, entonces, como hay esta conexión, pues es la que nos ayuda a mantener esta comunicación. Y si hay alguna alteración, pues se sabe que quizá es por la conexión que hay, que se forma este eje sistema nervioso central y microbiota. Adicional a esto también tenemos el sistema inmunológico, porque la microbiota intestinal va a interactuar directamente con el sistema inmunológico y esto pues como les expliqué hace un momentito puede ocasionar inflamación sistémica o incluso cerebral cuando hay alteración de niveles anormales de células que son inflamatorias. También tenemos el sistema endocrino, la microbiota que influye porque pues este es el encargado de la producción de hormonas y también de neurotransmisores como el cortisol, que es la hormona del estrés, o la serotonina, que está relacionada con el estado de ánimo, y esto pues obviamente va a afectar al sistema nervioso porque en muchas de las fases es el sistema nervioso el que se conecta para secretar los distintos niveles de hormonas o neurotransmisores que requiere el cuerpo humano. Y también se ha relacionado a este eje con los metabolitos microbianos que pueden irse formando de todas las bacterias que componen la microbiota intestinal. Como hace un rato les hablé de los ácidos grasos de cadena corta, del ácido láctico y de distintos metabolitos que incluso se sabe se produce la bacteria aquí, en este lugar, en el intestino, pero luego se absorben, pasan al torrente sanguíneo y pueden incluso cruzar la barrera hematoencefálica y afectar o beneficiar a la función cerebral, dependiendo de cómo esté nuestra microbiota intestinal. ¿Ya? Entonces, con qué se relaciona principalmente todo esto? Pues su afección, su relación principal es a la salud mental. Se ha encontrado que la composición de la microbiota intestinal está relacionada con distintos trastornos, uno de esos con los estados de ánimo muy conocidos y descritos hoy en día, que es la depresión y la ansiedad. Algunos estudios sugieren que el desequilibrio que hay en la microbiota intestinal, conocido como disbiosis, puede contribuir al desarrollo de estos distintos trastornos. También se sabe que hay una influencia en el desarrollo neurológico. En las primeras etapas de vida, la microbiota intestinal juega un papel clave. Como vimos en una diapositiva, incluso si nosotros nacemos por parto normal o si es algún tipo de cesárea, si recibimos o no lactancia. Cuando tenemos este contacto con las mucosas de nuestra madre, también se transfieren
toda la microbiota que existe en ese lugar, e incluso es la que nos va ayudando en el desarrollo normal de una microbiota saludable para los niños. Pero cuando esto no es normal, pueden influirse y se pueden generar distintos trastornos neuropsiquiátricos, y entre estos se ha descrito su relación con el autismo y también con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Adicional a esto, también puede influenciar en la función cognitiva. Muchos de los estudios relacionan que la microbiota intestinal tiene una influencia en la función cognitiva, incluyendo aquí la memoria y también la capacidad de aprendizaje que pueda tener un niño. Esto puede deberse y se le relaciona principalmente con la producción de neurotransmisores y metabolitos que afectan al humano. Los niveles de estrés, también se sabe que los niveles de estrés que ya llegan a ser crónicos, en los que no podemos controlar nuestros estados de ánimo, pueden alterar la composición de la microbiota intestinal. Como vimos, tanto afecta el cerebro al intestino, del intestino al cerebro. Entonces, si yo estoy teniendo un estrés crónico, puedo promover incluso la proliferación de microorganismos patógenos, o también puedo ocasionar que se produzca inflamación en todo mi cuerpo, en todo el sistema. El estrés hoy en día está bastante caracterizado con los procesos de inflamación que hace que ocurran en todo el organismo para que sucedan. Y no solo se altera la parte mental, sino también afecta en esta parte, pues, al sistema intestinal. También se ve afectada la motilidad intestinal. Entonces, cuando nosotros consumimos un alimento, comienza a recorrer todo el tracto gastrointestinal sin que nosotros en teoría hagamos nada, ¿no? El cerebro es el que manda las indicaciones para que se dé toda esta fase de constricción, de relajación, constricción, relajación en todo el tubo gastrointestinal, para que vaya pasando por todas las fases que debe llegar: estómago, intestino delgado, intestino grueso, y pues ir absorbiendo los complementos que son útiles para el ser humano. Entonces, cuando nosotros tenemos una microbiota intestinal alterada, lo que va a suceder también es que esta motilidad no sea la adecuada, y esto comienza a generar distintas enfermedades y trastornos gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable, también bastante caracterizado y hoy en día relacionado ya con la microbiota intestinal, y también con la forma de actuar del cerebro, que comienza a alterarse estas acciones de constricción y relajación. ¿Ya? Y también tenemos una preocupación bastante grande en enfermedades neurodegenerativas. Se sabe hoy en día que la existencia de una microbiota alterada puede relacionarse con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Y posiblemente esto se relacione con la inflamación sistémica que sucede cuando uno tiene disbiosis intestinal, y también se relaciona con que, como vimos, las bacterias que son beneficiosas producen metabolitos que son beneficiosos para nuestro cuerpo, pero las que son patogénicas, las que son patológicas, las que pueden causar alteración en la microbiota, pueden producir metabolitos que incluso sean neurotóxicos. Como vimos hace un momento, algunos de estos incluso puede cruzar la barrera hematoencefálica. Entonces, de todo esto es que se relacionan todas estas enfermedades. Entonces, para concluir, establecer que es indispensable e importante mantener una salud mental y también una microbiota intestinal adecuada, porque siempre va a haber esa conexión, esa comunicación entre ambos sistemas, entre ambos órganos, y pues si esto se mantiene de forma adecuada, si esto está en homeostasis, nosotros podemos también no solo conllevar de forma adecuada el eje cerebro-intestino, sino también los demás ejes que se conectan con nuestra microbiota intestinal.
Y eso sería con la charla y podríamos pasar a preguntas si tal vez tienen algunas dudas para comenzar con el conversatorio. Hola, claro que sí, a ver si tenemos algunas preguntas en el público. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas acerca de tu maravillosa presentación. Bueno, ¿cómo sería la relación del autismo con la alteración de la microbiota intestinal? Ya, a ver, entonces como les expliqué, todavía no se sabe. Hay distintas fases que los estudios deben pasar para llegar a una conclusión, para poder concluir en aceptar o rechazar una hipótesis que se tenga. Pero diversos estudios ya han encontrado evidencia que las personas que tienen estos episodios, este trastorno del autismo, suelen tener microbiota intestinal distinta en personas que se les conoce como neurotípicas, es decir, que no tienen estos episodios de autismo. ¿Cómo se ha hecho la comparación? Es que se ha recolectado muestras de la microbiota de los pacientes que tienen autismo y de las personas que no tienen este diagnóstico y se ha hecho la comparación en la diversidad, en su composición y se sabe que hay un desequilibrio, que en su mayoría las personas que tienen autismo tienen una proporción de bacterias beneficiosas bajas y patogénicas altas. Entonces la disbiosis es bastante presente, se ha encontrado que tiene una prevalencia alta, la disbiosis intestinal en personas que tienen estos episodios de autismo. Adicional a esto, también se sabe en la parte de síntomas, en la sintomatología. Se han hecho también estudios para evaluar los síntomas o problemas gastrointestinales que pueden tener. Igual se hace una comparación entre personas que tengan autismo y las que no tienen para ir comparando. Y se sabe que las personas con autismo tienen más episodios de estreñimiento, de diarrea, de dolor abdominal, de distensión y también se relaciona esto con la alteración microbiana porque de ahí también está el funcionamiento gastrointestinal. Y adicional a esto, en cambio, con la parte de la salud mental, se sabe que los síntomas del autismo generan irritabilidad, generan ansiedad, generan incluso las conductas que vienen a ser repetitivas, ayudan a que todo el comportamiento, todos los episodios que puedan alterar, que puedan generar un ambiente inflamatorio en el organismo, sea mayor y pues esto también coopere a lo que es el desarrollo del autismo. Y también otros estudios han caracterizado que estos metabolitos que hace rato les hablé, como los ácidos grasos de cadena corta, que son súper beneficiosos en nuestro organismo, están en bajas concentraciones en las personas que tienen este trastorno de autismo. Y también los neurotransmisores. Por ejemplo, tenemos a la serotonina, al ácido gamma aminobutírico, que juegan un papel esencial y crucial en mantener un estado de ánimo y la conducta que nosotros la determinamos como adecuada en una persona neurotípica, pues esto está bastante alterado en las personas que tienen este tipo de trastorno. Entonces, a pesar de que no hay una respuesta como tal certera, ya se comienza, gracias a toda la tecnología, a todos los avances que la ciencia hoy en día pone a disposición nuestra, hacer esta diferenciación. Y mucho tiene que ver, no es el único motivo, no es la única relación que existe entre este tipo de enfermedades, este tipo de trastornos como el autismo en tener la microbiota intestinal. Hay otros muchos parámetros que también se analizan que son distintos al campo microbiológico, pero en la parte microbiológica es lo que hemos podido ir concluyendo con los estudios que se han realizado a nivel de microbiota intestinal. Wow, interesante el tema.
mucha relación que tiene. Bueno, aquí tenemos a ver otra pregunta. ¿Qué son los neurotransmisores y cómo se relacionan con el eje cerebro-intestino? Ya. A ver, los neurotransmisores son moléculas químicas que van a permitir la transmisión de señales entre las células nerviosas, como nosotros conocemos las neuronas y otras células del cuerpo, como células musculares, células glandulares. Entonces, estas moléculas químicas de estos neurotransmisores juegan un papel fundamental en la comunicación que tiene el sistema nervioso con el resto de nuestro organismo. Entonces, van a regular una amplia gama de funciones, por ejemplo, desde el movimiento muscular hasta regular nuestro estado de ánimo, incluso la percepción que tenemos hacia el dolor. Entonces, entre ellos tenemos la serotonina, la dopamina, el ácido aminobutírico, la acetilcolina, la noradrenalina y muchos otros más que pues van a influenciar, como les digo, al resto del organismo y entre esto pues su influencia también se direcciona a la microbiota intestinal. Entonces, igual, volvemos a recalcar que esta es una vía bidireccional, el cerebro influye a la microbiota al cerebro. Entonces, si hay una disbiosis intestinal, la microbiota está alterada, va a afectarse la producción de estos neurotransmisores en el intestino y también va a modular de distinta forma los niveles de neurotransmisores que el cerebro produce y por ende se van a secretar una concentración inadecuada de ellos, generando pues distintos episodios que pueden alterar tanto la salud mental como también generar quizá irritabilidad en el sistema nervioso. Entonces, entre esto se sabe también que en la dirección del intestino al cerebro afecta principalmente, por ejemplo, la producción de ácidos grasos de cadena corta. Cuando la producción de estos es reducida, porque quizá la microbiota está alterada, lo que suele suceder es que, por ejemplo, neurotransmisores como la serotonina o como el GABA pueden comenzar a producirse en menor concentración y esto pues en lo que nos va a influenciar en cambio es en que la motilidad intestinal, la función de la barrera que tiene el intestino va a verse alteradas y también el estado de ánimo y el comportamiento de las personas también va a estar alterado. También se sabe que, como vimos, el nervio vago conecta cerebro-intestino y a través de este nervio las señales químicas que van generándose desde el intestino, como estas relacionadas con los neurotransmisores, van a influir a la función cerebral. Y también, en cambio, al revés, de cerebro a intestino, si nuestro estado de ánimo está alterado, si tenemos ansiedad, si tenemos si tenemos comportamientos de estrés, de alteración, pues esto también va a generar un desequilibrio en la microbiota intestinal. Entonces, la influencia es en ambas direcciones y hay alteración tanto si existe una salud mental que no es adecuada, que tienen altos niveles de depresión, ansiedad o estrés, o al revés, si se tiene la microbiota intestinal alterada, pues esto también llevará consecuencias en la parte de la salud mental. Vaya, interesante dato. Bueno, a ver, una última pregunta. A ver, ¿qué se recomienda para mantener una relación adecuada del eje cerebro-intestino? Ya, muy pregunta, porque es fundamental. Como vimos hace un rato, el poder controlar este eje, principalmente el controlar la parte de la microbiota intestinal, va a ayudarnos no solo a la parte de la salud mental, de nuestro estado de ánimo y todo esto, sino que también a los demás ejes fundamentales con los que se conecta el intestino. Entonces, para mantener una relación saludable entre el cerebro y el intestino,
A través de este eje, lo que necesitamos principalmente es promover el bienestar. El bienestar tanto a nivel del sistema nervioso como también del sistema gastrointestinal. Entonces, por evidencia científica, se sabe ya que lo recomendable y lo más adecuado es mantener una dieta adecuada, la dieta que necesite pues cada ser humano, ¿no es cierto? Esto quizá guiado de mejor manera con un nutriólogo, pero se sabe que el consumo de una dieta rica en fibra ayuda a mantener una microbiota intestinal equilibrada. Como vimos al inicio de la presentación, todas estas bacterias que son beneficiosas para el ser humano también se alimentan de lo que nosotros consumimos, porque son seres vivos. Entonces, al existir ahí frutas, verduras, legumbres, granos enteros, todo esto va a hacer que estas bacterias metabolicen de forma adecuada, produzcan estos metabolitos que son esenciales y beneficiosos para nuestra salud. Y como conocimos el día de hoy, si nuestra microbiota intestinal está bien, también la parte de nuestro cerebro estará bien. También, ¿por qué no incluir alimentos que son fermentados, como el yogur? Es uno y el más conocido postbiótico, el más consumido a nivel mundial, que tiene bastantes beneficios por lo saludable que puede ayudar a que sea la microbiota intestinal, y también pues otros alimentos que pueden también ser fermentados. En la alimentación adicional a esto es importante evitar el consumo de azúcares y el consumo de grasas saturadas. Entonces, reducir el consumo de azúcares que son refinados ayuda muchísimo a la microbiota, a todos los microorganismos que se encuentran en la microbiota intestinal. Y se sabe también que el consumo menor de grasas saturadas va a ayudar a prevenir disbiosis y procesos de inflamación intestinal. Entonces, quizá disminuir el consumo de azúcares, el consumo de comida rápida, de comida que contenga muchas grasas, de jugos que sean procesados, de productos que contengan altísimas cantidades de azúcar, que no provienen directamente del producto natural, como son las frutas. Entonces todo esto puede también alterar nuestra microbiota. El consumir probióticos como suplemento es bastante bueno, es bastante recomendable. También se pueden consumir alimentos que contienen microorganismos vivos, como lactobacillus o bifidobacterium, que son súper buenos como probióticos, y también los prebióticos para que estos comiencen a producir y sintetizar de mejor manera todos los metabolitos que son capaces de hacer. Esto en cuanto a la dieta. Otra parte, otro eje que ayuda a mantener una dieta adecuada es también el realizar ejercicio, el hacer rutinas de ejercicio, el mantener un cuerpo saludable, el mantener una dieta saludable ayuda mucho. Y en la parte del cerebro, en la parte de la salud mental, quizá es indispensable el manejo del estrés. Entonces, pues todos estamos diariamente sometidos a distintas actividades o cosas que pues quizá pueden causarnos estrés, pero hoy en día que hacemos muchísimo uso de la parte psicológica, sí es importante conocer quizá técnicas de relajación que puedan ayudarnos a desarrollar y a mantener una dieta, a mantener una salud mental adecuada, reducir niveles de estrés y reducir este impacto que tiene desde el cerebro hacia el intestino. En la salud mental también se incluye los beneficios que tiene la actividad física para poder mantener igual una función intestinal y reducir los niveles de estrés. Otra cosa que también se puede hacer es tener una rutina de sueño adecuada, mantener las horas esenciales que sean para descansar, para que el cuerpo descanse y esté renovado para el día siguiente. Tener un sueño adecuado, no simplemente tener estas horas para dormir, sino que sea un sueño de calidad para que se repare toda la salud del cerebro y el intestino que trabajan pues diariamente.
Mantener también un ambiente de sueño adecuado ayuda a que la habitación sea oscura, sea tranquila y que mejore la calidad de sueño que tenemos. La hidratación también es un muy buen punto, ayuda bastante el mantenerse bien hidratado, porque esto contribuye a tener una buena salud intestinal, ya que el agua nos va a ayudar a mantener todo el tracto gastrointestinal que sea de forma regular, y a la vez esto va a influenciar en la microbiota que tengamos nosotros. Y evitar el uso excesivo de medicamentos. La principal alteración en la microbiota se desarrolla cuando nosotros hacemos un uso indebido o excesivo de, por ejemplo, antibióticos, cuando no vamos al médico y nos automedicamos sin conocer o solo yendo a la farmacia. Comenzamos a consumir quizá medicamentos que sean bastante potenciales, que en vez de ayudar a reparar un daño leve, pueden causar incluso mucho más daño, porque cuando nosotros consumimos un antibiótico, esto va al estómago, esto también se absorbe en el intestino y claro, va a llegar ahí el metabolito, el fármaco va a matar al patógeno que quizá en ese momento me está causando una leve diarrea o un leve síntoma gastrointestinal, un dolor leve, pero yo me medico con antibióticos de forma irresponsable, y lo que hago no solo es matar al patógeno, sino también a todas las bacterias beneficiosas que se encontraban en el intestino en ese momento. Entonces, en vez de solucionar el problema, aumento, porque como ya vimos, el que yo altere la microbiota intestinal va a alterar distintos ejes que se relacionan no solo con el cerebro, sino también con otros órganos de nuestro cuerpo. ¿Qué más podríamos hacer? Tratar enfermedades a tiempo, realizar consultas médicas apropiadas, principalmente si nosotros tenemos síntomas gastrointestinales que ya son pertinentes, que hay mucho dolor abdominal o que tenemos distensión en el estómago o cosas como estas que necesitan tratamientos adecuados. Necesitan primero un diagnóstico adecuado para que puedan ser tratados de forma adecuada. Quizás si tenemos problemas, tener apoyo psicológico, tener apoyo mental, psicológico, psiquiátrico para ayudarnos a tratar trastornos de estado de ánimo, de ansiedad o cualquier problema que podamos tener. Y evitar, como siempre, se recomienda el consumo de sustancias nocivas como es el alcohol y el tabaco, porque esto no solo está relacionado con la alteración del sistema intestinal, sino que con muchos ámbitos del cuerpo humano. Entonces, reducir el consumo de alcohol, evitar el uso del tabaco para que no se produzcan todos estos estados de inflamación y estrés oxidativo que van a alterar tanto al cerebro como también al intestino. Entonces, mantener toda esta relación adecuada entre el cerebro y el intestino en sí. Y en síntesis, en lo que se enfoca es tener un estilo de vida saludable que nos favorezca tener una microbiota intestinal equilibrada y a la vez un sistema nervioso bien regulado. Tener una dieta rica en fibras, en prebióticos, una gestión de sueño adecuada, hidratación, moderación del uso de antibióticos o sustancias nocivas, y pues también mantener un bienestar general, que es en lo que podría resumir todas estas recomendaciones. Muy bien, increíble, de verdad, cómo da esta relación, de verdad desconocía de algunos de estos temas. Wow, muchas gracias por tu presentación, Pamela. A ver si tienes alguna pregunta más acá en el chat. Creo que no tenemos más preguntas. Muy bueno, muchas gracias por tu presentación y la verdad que ha sido muy interesante y compartir, y gracias también por compartir todo tu experiencia y también parte también de este tema que es muy importante también cuidar la salud y también tener una vida muy saludable que nos ayuda bastante para tener buenos ritmos, ¿no? ¿Verdad? Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias. También antes que se desconecten, tenemos para más tarde desafíos de la nueva ley de salud mental en el Ecuador con Fernando Cornejo y León. Entonces los invitamos a la siguiente presentación y muchas gracias, Pamela, por la presentación. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima.